Una fría noche de invierno, en una ciudad iluminada por las luces de los rascacielos, la vida de un hombre acostumbrado al lujo y al éxito estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro Vargas, un empresario millonario conocido por su impecable reputación en el mundo de los negocios, regresaba a casa después de una larga jornada. Su auto, un sedán negro de lujo, avanzaba lentamente por las calles mojadas por la lluvia. Alejandro, sentado en el asiento trasero, revisaba distraídamente su teléfono, ignorando el mundo exterior como solía hacer. Pero algo, un destello, de movimiento en la acera, capturó su atención. A través de la ventana empañada, vio a una niña pequeña caminando bajo la lluvia. Su ropa estaba sucia y desgastada, y sus zapatos, claramente demasiado grandes para ella, estaban empapados. En sus brazos llevaba a un bebé envuelto en una manta vieja y rota. La niña, que no tendría más de 10 años, avanzaba con pasos lentos y tambaleantes, como si el peso del bebé y el cansancio la estuvieran venciendo. Alejandro no pudo apartar la mirada. Había algo en esa escena que lo conmovió profundamente, algo que no podía ignorar. «Detente aquí», ordenó al chofer, su voz firme pero cargada de una emoción que no lograba identificar. El auto se detuvo junto a la acera, y Alejandro bajó rápidamente, sin importarle que la lluvia empapara su costoso traje. La niña, al verlo acercarse, se detuvo en seco. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraron con una mezcla de miedo y desconfianza. Alejandro levantó las manos en un gesto de calma, intentando no asustarla. «Hola», dijo con suavidad, «¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La niña no respondió de inmediato. Apretó al bebé contra su pecho, como si temiera que Alejandro pudiera intentar quitárselo. Su mirada era cautelosa, pero también había en ella un destello de desesperación, como si estuviera al borde de rendirse. «No quiero hacerte daño», continuó Alejandro, dando un paso hacia ella. «Solo quiero ayudarte». «¿Cómo te llamas?». «Sofía», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Y él?», preguntó Alejandro, señalando al bebé. «Es mi hermano, se llama Lucas». Alejandro asintió, intentando procesar lo que estaba viendo. No podía imaginar lo que esa niña había pasado para llegar a ese punto, pero sabía que no podía simplemente dar la vuelta y seguir con su vida como si nada. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Sofía bajó la mirada, evitando sus ojos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No necesitaba que ella dijera nada para entender que estaban solos. «Ven conmigo», dijo finalmente, extendiendo su mano. «Te llevaré a un lugar seguro». Sofía dudó, miró la mano de Alejandro, luego su rostro, intentando decidir si podía confiar en él. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza y tomó su mano. Alejandro sintió un extraño alivio al sentir la pequeña mano de Sofía en la suya. Sabía que ese era solo el comienzo de algo mucho más grande. El chofer abrió la puerta del auto, y Alejandro ayudó a Sofía a subir. Una vez dentro, el calor del vehículo pareció relajar un poco a la niña, aunque seguía abrazando a Lucas con fuerza. Alejandro le pidió al chofer que los llevara a su casa, un amplio y lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Durante el trayecto, intentó hablar con Sofía, pero ella apenas respondía. Estaba claro que no confiaba en los adultos, y Alejandro no podía culparla. Cuando llegaron al edificio, el portero los miró con curiosidad, pero no dijo nada. Alejandro llevó a Sofía y a Lucas al ascensor, y pronto estaban en su apartamento. Era un espacio amplio y moderno, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Para Alejandro, era solo un lugar donde dormir entre reuniones y viajes de negocios, pero para Sofía, era como entrar en otro mundo. «Puedes sentarte donde quieras», dijo Alejandro, señalando el sofá. «Voy a pedir algo de comida». Sofía asintió y se sentó con cuidado, como si temiera ensuciar algo. Alejandro llamó a su asistente y le pidió que trajera ropa, comida y todo lo necesario para un bebé. Mientras esperaban, intentó hacer que Sofía se sintiera más cómoda. «¿Cuánto tiempo llevas cuidando de Lucas?», preguntó. «Desde que mi mamá murió», respondió Sofía, su voz apenas audible. Alejandro sintió un nudo en el estómago.
No podía imaginar lo que esa niña había pasado, pero sabía que no podía dejarla sola. En ese momento, tomó una decisión. Haría todo lo posible por ayudar a Sofía y a Lucas, sin importar lo que costara. Cuando llegó la comida, Sofía comió con avidez, como si no hubiera probado un bocado en días. Alejandro la observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración. Esa niña había pasado por más de lo que cualquier adulto podría soportar, y aún así, seguía luchando. Esa noche, mientras Sofía y Lucas dormían en una de las habitaciones de invitados, Alejandro se sentó en su oficina y comenzó a hacer llamadas. Sabía que ayudar a esos niños no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo, porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Alejandro. Sofía despertó sobresaltada, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a estar en alerta constante. Miró a su alrededor, confundida por un momento, hasta que recordó dónde estaba. Lucas seguía dormido profundamente en la cuna improvisada que Alejandro había mandado traer durante la noche. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar descansando de verdad. Sofía se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido, y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver la ciudad, con sus calles llenas de autos y personas que se movían, apresuradas. Era un mundo que siempre había sentido lejano, como si no perteneciera a él, pero ahora, por primera vez, había una pequeña chispa de esperanza en su interior. No sabía cuánto tiempo duraría, pero quería aferrarse a ese momento. Mientras tanto, Alejandro estaba en la cocina, preparando café y revisando su teléfono. Había pasado gran parte de la noche investigando qué pasos debía seguir para ayudar a Sofía y Lucas. Había contactado a un abogado de confianza para entender las implicaciones legales de la situación, y también había hablado con un amigo que trabajaba en una organización de ayuda infantil. Pero, a pesar de todos sus recursos, Alejandro se sentía abrumado. No era solo una cuestión de dinero o logística, era algo mucho más profundo. Por primera vez en años, sentía una responsabilidad que iba más allá de sí mismo. Cuando Sofía salió de la habitación, Alejandro levantó la mirada y le dedicó una sonrisa cálida. Había algo diferente en ella esa mañana. Aunque seguía siendo la misma niña frágil y desconfiada, había un brillo en sus ojos que no estaba allí la noche anterior. «Buenos días, Sofía. ¿Dormiste bien?», preguntó Alejandro, intentando sonar relajado. Sofía asintió tímidamente, pero no dijo nada. Se acercó a la mesa y miró los papeles que Alejandro tenía frente a él. Aunque no entendía mucho de lo que veía, podía intuir que estaba relacionado con ella y su hermano. ¿Qué era? ¿Es todo eso?, preguntó finalmente, con una mezcla de curiosidad y cautela. Alejandro suspiró, sabiendo que no podía ocultarle la verdad. «Estoy tratando de encontrar la mejor manera de ayudarte a ti y a Lucas. Quiero asegurarme de que estén seguros, y de que tengan todo lo que necesitan, pero para eso, necesito saber más sobre ustedes». Sofía lo miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, se sentó en una de las sillas y comenzó a hablar. «Después de que mi mamá murió, no teníamos a dónde ir. Intenté buscar ayuda, pero nadie quería hacerse cargo de nosotros. Decían que era demasiado complicado, que no podían cuidar de 2 niños, así que decidí que era mejor que nos cuidáramos solos. No quería que nos separaran». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No podía imaginar lo que debía haber sido para una niña tan pequeña cargar con esa responsabilidad, pero también sintió una profunda admiración por su valentía y determinación. «Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, Sofía, pero no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para ayudarte, y no voy a dejar que te separen de Lucas, te lo prometo». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Había escuchado muchas promesas antes, y la mayoría de ellas se habían roto, pero algo en la voz de Alejandro la hizo querer creerle, aunque fuera solo por esa noche. Durante los días siguientes, Alejandro se dedicó por completo a Sofía y Lucas.
Contrató a un médico para que revisara al bebé, asegurándose de que estuviera sano. También llevó a Sofía a una tienda de ropa, donde le compró todo lo que necesitaba. Al principio, ella se mostró reacia, como si no quisiera aceptar su ayuda, pero poco a poco, comenzó a relajarse y a confiar en él. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro pronto se dio cuenta de que ayudar a Sofía y Lucas no era solo una cuestión de cubrir sus necesidades básicas. Había heridas emocionales profundas que no podían curarse con dinero o comodidades. Sofía seguía teniendo pesadillas por las noches, despertándose sobresaltada y llorando en silencio para no molestar a Lucas. Y aunque Alejandro intentaba estar allí para ella, sabía que había cosas que no podía resolver solo. Una tarde, mientras estaban en el parque, Alejandro decidió abordar un tema que había estado evitando. Sofía, he estado pensando mucho en lo que podemos hacer para asegurarnos de que tú y Lucas estén bien a largo plazo. Quiero que se queden conmigo, pero para eso, necesito hacer las cosas de manera legal. ¿Estarías de acuerdo en que yo sea tu tutor? Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la pregunta. No sabía qué decir. Por un lado, la idea de tener un lugar seguro donde quedarse y alguien que se preocupara por ellos era algo que siempre había deseado, pero, por otro lado, tenía miedo de confiar demasiado y que todo se desmoronara. ¿Qué significa eso?, preguntó finalmente, con cautela. Significa que me haría responsable de ti y de Lucas, que me encargaría de que tengan todo lo que necesitan y de que estén seguros. Pero también significa que tendríamos que trabajar juntos para construir una nueva vida. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Sofía bajó la mirada, pensando en lo que Alejandro había dicho. Había algo en su voz que le transmitía sinceridad, algo que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, levantó la mirada y asintió. Está bien, pero solo si Lucas también está de acuerdo. Alejandro sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Sabía que ese era solo el comienzo de un largo camino, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito real, y no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. Los días comenzaron a transformarse en semanas, y poco a poco, Sofía y Lucas se adaptaron a su nueva vida junto a Alejandro. Aunque al principio todo parecía extraño y abrumador para la niña, la calidez y la paciencia de Alejandro lograron derribar algunas de las barreras que Sofía había construido a lo largo de los años. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Había momentos en los que Sofía se sentía fuera de lugar, como si no mereciera estar en un lugar tan cómodo y seguro. A menudo, se sorprendía a sí misma mirando por la ventana, recordando los días en los que caminaba por las calles con Lucas en brazos, buscando un refugio o algo de comida. Alejandro, por su parte, también estaba cambiando. Su vida, que antes giraba en torno a reuniones, negocios y viajes, ahora tenía un propósito completamente diferente. Pasaba más tiempo en casa, aprendiendo a cuidar de Lucas y ayudando a Sofía con sus tareas escolares. Había algo profundamente gratificante en esos momentos simples, algo que nunca había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, también había desafíos que lo hacían cuestionarse si estaba haciendo lo suficiente. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Sofía entró tímidamente con Lucas en brazos. Había algo en su expresión que indicaba que quería hablar, pero no sabía cómo empezar. Alejandro, al notar su presencia, dejó de lado los documentos que estaba revisando y le dedicó toda su atención. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó con suavidad, intentando no presionarla. Sofía asintió, pero luego bajó la mirada, como si estuviera luchando con algo dentro de ella. Finalmente, después de unos segundos de silencio, habló. ¿Por qué haces todo esto por nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Había pensado en esa misma cuestión muchas veces desde el día en que vio a Sofía y Lucas por primera vez. Podría haber seguido con su vida, ignorando lo que había visto, como tantas otras veces, pero algo en esos niños había despertado, algo en él, algo que no podía ignorar.
Porque creo que ustedes merecen una oportunidad, Sofía, respondió finalmente, con sinceridad. Nadie debería pasar por lo que ustedes han pasado, y si puedo hacer algo para ayudarlos, quiero hacerlo, pero también porque ustedes me han cambiado, me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el trabajo o el dinero. Sofía lo miró fijamente, como si estuviera tratando de entender si sus palabras eran genuinas. Había aprendido a desconfiar de los adultos, pero con Alejandro era diferente. Había algo en su voz, en su forma de mirarla, que le hacía creer que realmente se preocupaba por ellos. Gracias, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. A partir de ese momento, la relación entre Alejandro y Sofía comenzó a fortalecerse. Aunque todavía había momentos de duda y miedo, Sofía empezó a confiar más en él, y Alejandro hizo todo lo posible por demostrarle que estaba allí para quedarse. Lucas, por su parte, parecía florecer en su nuevo entorno. Su risa llenaba la casa, y su salud mejoraba día a día gracias a la atención médica y la alimentación adecuada. Sin embargo, no todo era fácil. Alejandro pronto se dio cuenta de que el sistema legal y burocrático no estaba diseñado para casos como el de Sofía y Lucas. Aunque había iniciado el proceso para convertirse en su tutor legal, se enfrentó a numerosos obstáculos. Las autoridades querían saber más sobre el pasado de los niños, y eso significaba revivir recuerdos dolorosos para Sofía. Una mañana, Alejandro llevó a Sofía a una reunión con un trabajador social. Era un hombre amable, pero sus preguntas eran directas y, a veces, difíciles de responder. Sofía, sentada junto a Alejandro, apretaba las manos con fuerza mientras intentaba mantener la compostura. Sofía, necesitamos entender más sobre lo que pasó después de que tu mamá falleció. ¿Dónde vivieron? ¿Cómo se las arreglaron?, preguntó el trabajador social con tono calmado. Sofía respiró hondo antes de responder. Sabía que era importante contar su historia, pero cada palabra le costaba. Después de que mi mamá murió, nos quedamos en su casa por un tiempo, pero no podíamos pagar el alquiler, así que nos echaron. Desde entonces, estuvimos en la calle, dormíamos en parques o en estaciones de tren. A veces, algunas personas nos daban comida, pero la mayoría del tiempo teníamos que buscar en la basura. Alejandro sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Había imaginado que la vida de Sofía había sido difícil, pero escucharla describirlo con tanta franqueza era desgarrador. Quiso interrumpir, decir algo para aliviar su dolor, pero sabía que era importante que ella hablara. ¿Y nunca intentaste buscar ayuda?, preguntó el trabajador social. Lo intenté, respondió Sofía, con un tono de amargura en su voz, pero nadie quería ayudarnos. Decían que no podían hacerse cargo de 2 niños, o que no era su problema, así que dejé de intentarlo. El trabajador social asintió, tomando notas mientras escuchaba. Aunque su rostro era neutral, Alejandro podía ver que las palabras de Sofía también lo habían conmovido. Después de la reunión, Alejandro llevó a Sofía y Lucas a un parque cercano para despejarse. Mientras Lucas jugaba en el césped, Alejandro se sentó junto a Sofía en un banco. Lo hiciste muy bien hoy, Sofía, dijo, rompiendo el silencio. Sofía lo miró, con una mezcla de gratitud y cansancio en sus ojos. No fue fácil, pero sé que es importante, respondió. Alejandro asintió, admirando la madurez y la fortaleza de la niña. Había pasado por tanto, y aún así, seguía luchando. En ese momento, se dio cuenta de que no solo quería ser su tutor legal, quería hacer algo más, quería ser la familia que Sofía y Lucas habían perdido. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro tomó una decisión. Llamó a su abogado y le pidió que iniciara el proceso para adoptarlos. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos y desafíos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos, porque, por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites y reuniones, pero también de momentos de alegría y conexión. Alejandro comenzó a pasar más tiempo con los niños, llevándolos a lugares que nunca habían visitado antes, un zoológico, un cine, incluso una playa.
Cada experiencia era nueva para ellos, y la felicidad en sus rostros hacía que todo valiera la pena. El proceso de adopción avanzaba lentamente, como Alejandro había anticipado. Cada reunión con abogados, trabajadores sociales y jueces parecía un nuevo obstáculo que superar. Sin embargo, Alejandro estaba decidido a no rendirse. Sofía y Lucas ya no eran solo dos niños que había encontrado en la calle, se habían convertido en el centro de su vida. Cada día que pasaba con ellos reforzaba su convicción de que había tomado la decisión correcta. Pero justo cuando las cosas parecían estar encaminadas, surgió un problema inesperado. Una tarde, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada de su abogado. La expresión en su rostro cambió al escuchar las palabras al otro lado de la línea. Alejandro, tenemos un problema. Una mujer ha aparecido reclamando ser la tía de Sofía y Lucas. Dice que tiene derecho a la custodia de los niños. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había temido que algo así pudiera suceder, pero no estaba preparado para enfrentarlo. La mujer, que se presentó como Marta, afirmaba ser la hermana de la madre de los niños. Según su declaración, había estado viviendo en otra ciudad y no se había enterado de la muerte de su hermana hasta hacía poco. Ahora, decía, quería hacerse cargo de sus sobrinos. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Alejandro. Sabía que, legalmente, Marta tenía un caso sólido. Si realmente era la tía de los niños, las autoridades podrían considerar que tenía más derecho a la custodia que él. Pero algo en la historia de Marta no le cuadraba. ¿Por qué había tardado tanto en aparecer? ¿Y por qué no había intentado contactar a los niños antes? La primera reunión con Marta fue tensa. Se llevó a cabo en una oficina neutral, con la presencia de abogados y un representante del sistema de bienestar infantil. Alejandro llegó temprano, acompañado por su abogado, mientras que Sofía y Lucas permanecieron en casa con una niñera. Cuando Marta entró en la sala, Alejandro la observó detenidamente. Era una mujer de unos 40 años, con un rostro que intentaba mostrar amabilidad, pero sus ojos revelaban una frialdad que Alejandro no pudo ignorar. Solo quiero lo mejor para ellos, dijo Marta, dirigiéndose al representante del sistema de bienestar infantil. Son mi familia, y es mi deber cuidarlos. ¿Dónde estaba usted cuando Sofía y Lucas estaban en la calle?, preguntó Alejandro, incapaz de contenerse. Marta lo miró con una mezcla de irritación y desprecio. No sabía lo que estaba pasando. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo. Pero ahora que estoy aquí, quiero corregir ese error. El representante del sistema de bienestar infantil intervino antes de que la conversación se intensificara. Entendemos su posición, señora Marta, pero también debemos considerar el bienestar de los niños. Hasta ahora, el señor Vargas ha demostrado ser un cuidador responsable y ha iniciado el proceso de adopción. Necesitamos evaluar cuidadosamente qué es lo mejor para ellos. La reunión terminó sin una resolución clara, pero Alejandro salió de allí con una sensación de inquietud. Sabía que Marta no estaba interesada en los niños por amor o responsabilidad. Había algo más detrás de sus intenciones, y estaba decidido a descubrirlo. Esa noche, mientras cenaban en casa, Alejandro intentó mantener la calma frente a Sofía y Lucas. No quería preocuparlos, pero Sofía, siempre perceptiva, notó que algo no estaba bien. ¿Qué pasó hoy?, preguntó, dejando su tenedor a un lado. Alejandro suspiró, sabiendo que no podía ocultarle la verdad. Una mujer apareció, diciendo que es pariente de tu mamá. Quiere que tú y Lucas vivan con ella. Sofía frunció el ceño, claramente confundida. ¿Quién? No recuerdo a nadie de la familia de mi mamá. Se llama Marta. Dice que es la hermana de tu mamá, respondió Alejandro. Sofía negó con la cabeza. Nunca la conocí. Mi mamá nunca habló de ella. Alejandro asintió, confirmando sus sospechas. Marta no era alguien que hubiera estado presente en la vida de los niños, y ahora, de repente, quería hacerse cargo de ellos. Había algo que no cuadraba. Durante los días siguientes, Alejandro contrató a un investigador privado para que averiguara más sobre Marta. Mientras tanto, intentó mantener la rutina de los niños lo más normal posible.
Los llevaba al parque, ayudaba a Sofía con sus tareas escolares y pasaba tiempo jugando con Lucas, pero, en el fondo, no podía dejar de preocuparse por lo que podría pasar si Marta lograba convencer a las autoridades de que tenía derecho a la custodia. Una tarde, el investigador privado llamó a Alejandro con noticias importantes. Señor Vargas, he encontrado algo que creo que le interesará. La señora Marta tiene antecedentes de problemas financieros. Hace unos años, estuvo involucrada en un caso de fraude y tiene varias deudas pendientes. Además, parece que recientemente intentó vender una propiedad que no le pertenecía. Alejandro sintió una mezcla de alivio y rabia. Esto confirmaba sus sospechas. Marta no estaba interesada en el bienestar de Sofía y Lucas. Probablemente veía en ellos una oportunidad para obtener algún tipo de beneficio económico, ya fuera a través de ayudas del gobierno o incluso chantajeando a Alejandro. Con esta nueva información, Alejandro y su abogado prepararon un caso sólido para presentar ante el juez. Durante la audiencia, Marta intentó defenderse, pero las pruebas en su contra eran contundentes. El juez, después de escuchar todos los argumentos, tomó una decisión, en base a la evidencia presentada y considerando el bienestar de los niños. Este tribunal determina que la señora Marta no es apta para asumir la custodia de Sofía y Lucas. El señor Alejandro Vargas continuará como su tutor legal mientras se completa el proceso de adopción. Alejandro sintió un enorme alivio. Al escuchar esas palabras, miró a Sofía, que estaba sentada a su lado, y vio como una sonrisa tímida se formaba en su rostro. Por primera vez en semanas, parecía relajada. Cuando regresaron a casa esa noche, Alejandro preparó una cena especial para celebrar. Sofía y Lucas estaban felices, y la casa se llenó de risas y alegría, pero Alejandro sabía que este era solo el comienzo. Aunque habían superado un gran obstáculo, todavía quedaba mucho por hacer para garantizar que los niños tuvieran un futuro seguro y feliz. Esa noche, mientras acostaba a Lucas en su cuna, Alejandro se detuvo un momento para observarlo. El bebé dormía profundamente, con una expresión de paz que contrastaba con todo lo que había vivido en su corta vida. Luego fue al cuarto de Sofía, que estaba leyendo un libro en la cama. ¿Puedo pasar?, preguntó Alejandro desde la puerta. Sofía asintió, y Alejandro se sentó en el borde de la cama. Quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para ustedes, pase lo que pase, dijo, mirándola a los ojos. Sofía lo miró en silencio durante unos segundos antes de responder. Gracias, Alejandro, por todo. Alejandro sonrió y le dio un beso en la frente antes de apagar la luz. Mientras salía de la habitación, sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a esos niños. Aunque el camino había sido difícil, sabía que valía la pena, porque, al final, ellos no solo habían cambiado su vida, también le habían dado un propósito que nunca antes había conocido. Los días que siguieron a la decisión del juez fueron un respiro para Alejandro, Sofía y Lucas. Por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre que había pesado sobre ellos parecía disiparse. Alejandro, sin embargo, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. El proceso de adopción no estaba completamente finalizado, y aunque Marta había sido descartada como una amenaza, el sistema legal seguía siendo lento y complicado. Pero ahora, con la confianza de que los niños estaban seguros, Alejandro podía concentrarse en lo más importante: construir una vida para ellos. Sofía, por su parte, comenzó a mostrar un lado de sí misma que Alejandro no había visto antes. La niña, que al principio era reservada y desconfiada, empezó a abrirse poco a poco. En las noches, mientras Alejandro le leía cuentos a Lucas antes de dormir, Sofía se sentaba cerca, escuchando en silencio. A veces, hacía preguntas sobre las historias, y otras veces simplemente observaba, como si estuviera tratando de entender cómo era tener una familia. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Sofía entró con un cuaderno en las manos. Parecía nerviosa, pero también decidida. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó, sosteniendo el cuaderno contra su pecho. Claro, Sofía. ¿Qué es?, respondió Alejandro, dejando a un lado los papeles que estaba revisando. Sofía,
Se acercó y le entregó el cuaderno. Al abrirlo, Alejandro vio dibujos hechos con lápices de colores. Eran simples, pero llenos de detalles. Había un dibujo de un parque, otro de una casa con grandes ventanas, y uno que mostraba a 3 figuras, un hombre, una niña y un bebé. Alejandro reconoció de inmediato que eran ellos. ¿Lo hiciste tú?, preguntó, impresionado. Sofía asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. Me gusta dibujar. Mi mamá decía que era buena en eso. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Sofía mencionaba a su madre de manera tan abierta. Sabía que ese era un tema delicado para ella, y no quería presionarla, pero también entendía que hablar de su pasado era una forma de sanar. Eres muy talentosa, Sofía. ¿Te gustaría que te consiguiera más materiales para dibujar?, preguntó. Los ojos de Sofía se iluminaron, y asintió con entusiasmo. Fue en ese momento que Alejandro se dio cuenta de que el arte podría ser una forma para que Sofía expresara todo lo que llevaba dentro. Decidió inscribirla en una clase de dibujo en un centro comunitario cercano. Al principio, Sofía estaba nerviosa por la idea de estar rodeada de otros niños, pero poco a poco comenzó a disfrutar de las clases. Sus dibujos se volvieron más detallados y llenos de vida, y Alejandro no podía estar más orgulloso de ella. Mientras tanto, Lucas seguía creciendo rápidamente. Su risa llenaba la casa, y su energía parecía no tener límites. Alejandro, que nunca había imaginado ser padre, se encontraba disfrutando de cada momento con el pequeño. Desde cambiar pañales hasta enseñarle a dar sus primeros pasos, cada experiencia era nueva para él, pero también profundamente gratificante. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. Una noche, mientras Alejandro preparaba la cena, Sofía entró en la cocina con una expresión seria. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, dejando a un lado el cuchillo con el que estaba cortando verduras. Hoy en la escuela, una niña dijo que no eres mi papá de verdad, dijo Sofía, con la voz temblorosa. Alejandro sintió un dolor en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que, tarde o temprano, Sofía enfrentaría preguntas y comentarios sobre su situación, pero no estaba preparado para ver cuánto la afectaba. Sofía, ven aquí, dijo, arrodillándose para estar a su altura. Es cierto que no soy tu papá biológico, pero eso no significa que no sea tu familia. Tú y Lucas son lo más importante para mí, y siempre voy a estar aquí para ustedes, no importa lo que digan los demás. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una expresión de alivio. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Gracias, Alejandro, susurró. Ese momento reforzó la determinación de Alejandro de completar el proceso de adopción lo antes posible. Quería que Sofía y Lucas supieran, sin lugar a dudas, que eran parte de su familia. Finalmente, después de meses de trámites y audiencias, llegó el día de la última audiencia en el tribunal. Alejandro, Sofía y Lucas se presentaron ante el juez, acompañados por su abogado. El juez, un hombre mayor con una expresión amable, revisó los documentos antes de hablar. Señor Vargas, después de revisar toda la evidencia y considerar el bienestar de los niños, este tribunal aprueba su solicitud de adopción. A partir de hoy, Sofía y Lucas son oficialmente sus hijos. Las palabras del juez llenaron la sala de una emoción indescriptible. Alejandro sintió como las lágrimas llenaban sus ojos mientras miraba a Sofía y Lucas. Sofía, que estaba sentada a su lado, lo abrazó con fuerza, y Lucas, aunque demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando, sonrió como si pudiera sentir la felicidad en el aire. Después de la audiencia, Alejandro organizó una pequeña celebración en casa. Invitó a algunos amigos cercanos y a los compañeros de clase de Sofía. La casa estaba llena de risas y alegría, y por primera vez, Alejandro sintió que todo estaba en su lugar. Con el tiempo, Alejandro decidió que quería hacer algo más, para ayudar a otros niños en situaciones similares a las de Sofía y Lucas. Usó su experiencia y sus recursos para crear una fundación dedicada a apoyar a niños en situación de calle. La fundación ofrecía refugio, educación y oportunidades para que los niños pudieran construir un futuro mejor. Sofía,
inspirada por su propia experiencia, comenzó a participar activamente en la fundación. Usaba su talento para el dibujo, para crear campañas que sensibilizaban a la gente sobre la importancia de ayudar a los niños necesitados. Lucas, aunque todavía pequeño, también era parte de la fundación, convirtiéndose en el símbolo de esperanza y resiliencia. La vida de Alejandro, que antes estaba llena de lujos vacíos, ahora tenía un propósito real. Cada día, al ver a Sofía y Lucas crecer y florecer, sabía que había tomado la decisión correcta, porque, al final, no solo había cambiado la vida de esos niños, ellos también habían cambiado la suya, y juntos, estaban demostrando que el amor y la familia no siempre vienen de la sangre, sino del corazón. Esta historia nos muestra cómo el amor y la empatía pueden transformar vidas de maneras inimaginables. ¿Qué opinas sobre el viaje de Alejandro, Sofía y Lucas? Nos encantaría saber tu perspectiva. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te conmovió más. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta.